La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos a Ramiro Suárez, investigador del IMCO, su presencia con nosotros en este espacio de contextos y le pedimos el comentario sobre el Barómetro de Información Presupuestaria Municipal 2020. Ramiro, muy buenos días. Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, te acompañamos en este reporte que nos parece muy importante. Es el Barómetro de Información Presupuestal Municipal 2020. Manuel, Marcela, buen día a la auditoría, gracias por el espacio. Mira, el barómetro, creo que es importante primero explicarle al auditorio qué estudia, qué analiza. Es un estudio sobre la transparencia de la información disponible en las leyes de ingresos y en los presupuestos de egresos, que son los documentos más relevantes de las finanzas públicas. En el presupuesto de egresos se establece cómo se planean ejercer los recursos públicos, cuánto se va a destinar a actividades tan prioritarias como seguridad pública, educación, salud, y en el tema municipal a la provisión de bienes y servicios básicos que afectan la vida diaria de los ciudadanos. La recolección de basura, el suministro de agua, el tema del drenaje y alcantarillado. Normalmente exigimos, y muy bien que lo hagamos así, un buen desempeño del gobierno federal, de los gobiernos estatales. Nos olvidamos de los gobiernos municipales, esa unidad de gobierno que es la más cercana a los ciudadanos y como a diario nos impacta en el día a día el trabajo y el desempeño que hacen los municipios. Probablemente por eso le perdemos tanta relevancia. Pero imaginémonos un día sin o una semana sin la recolección de basura o con un mal suministro de agua o con un mal administración de alcantarillado y de drenaje. Definitivamente tendría un impacto en nuestra vida diaria y todas esas actividades se tienen que llevar a cabo con recursos públicos del municipio y esos recursos públicos se plasman en el presupuesto de egresos. Por eso la relevancia de que evaluemos la calidad de la información que está disponible en los presupuestos de los municipios y este barómetro es lo que hace, es hacer este diagnóstico, identificar qué municipios de qué estados lo están haciendo bien y cuáles los están haciendo mal. Claro, y es que es muy importante, precisamente lo decías, Ramiro, el tema de la transparencia, ¿no? Y cómo se están manejando los recursos que en este momento son tan importantes por lo escasos y que necesitamos saber exactamente cómo es que se hace la repartición desde los municipios. Este avance que se ha tenido en esta edición es alentador, se está creciendo porcentualmente en el cumplimiento riguroso de la información como para pensar que vamos en el camino? Mira, te diría que es muy diverso. Es verdad que hay en algunos estados municipios que lo están haciendo muy bien y están avanzando de manera hacia el camino correcto. Por ejemplo, en Coahuila, en Campeche, en Aguascalientes, que son los 3 estados con los municipios más transparentes. Coahuila, de hecho, cumple al 100% en materia de transparencia presupuestaria. ¿Qué significa esto? Que los ciudadanos de Coahuila pueden identificar perfectamente desde el presupuesto de egresos de su municipio a qué va a destinar sus recursos públicos, cuál es la situación de la deuda pública, su salud financiera, cuáles son los criterios para manejar los recursos de su presupuesto de egresos. Y esto es valioso porque para que podamos analizar el siguiente paso, la siguiente etapa del ciclo hacendario, es decir, la calidad del gasto, es necesario tener todas estas herramientas. Por ejemplo, en Durango, el cumplimiento promedio de los municipios que evaluamos es del 35%. No estamos diciendo que en Durango se gasta peor o que hay un mal manejo de la administración. Esto no lo estamos calificando. Pero, sin embargo, para hacer esa evaluación, ese análisis de la calidad del gasto en los municipios de Durango, se necesita tener un presupuesto transparente para hacer ese diagnóstico. Y eso es lo que no existe en los municipios de Durango. Y a falta de y con esta falla en la primera etapa del ciclo presupuestario, que es tener un presupuesto transparente, pues se complica hacer el monitoreo y revisión de las siguientes etapas para determinar si efectivamente hay una calidad del gasto. Entonces la respuesta es muy diverso, depende del estado. En algunos sí se está avanzando de manera positiva, en otros se mantienen estancados las malas calificaciones. ¿Y en el barómetro se desglosa municipio por municipio o se hace un recuento global de los municipios en cada estado?
Mira, tenemos las dos las respuestas. Hay un cumplimiento promedio de todos los municipios que es del 51%, una calificación reprobatoria. Sin embargo, sí se ha avanzado en los últimos años. Pero cuando lo desglosamos, pues podemos ver la calificación promedio por estado. Ya. Y si en Coahuila tenemos el 100%, pues en las alcaldías de la Ciudad de México se tiene un cumplimiento del 6%. Es decir, muy opaco la manera en la que están haciendo la presupuestación las alcaldías. Lo mismo en Morelos, en los municipios de Morelos o en los municipios de Tlaxcala. Entonces, el promedio general sí nos puede, no nos dice muchas cosas, solo el 51%, pero ya cuando nos desglosamos más, pues ya podemos ver de manera más amplia que hay municipios que lo hacen muy bien, hay municipios que lo hacen muy mal, otros donde avanzan más rápido que en otros municipios. Sí, déjame destacar este dato que recién das, Ramiro. Los estados cuyos municipios reportan mayor transparencia presupuestal son Coahuila al 100%, Campeche 88% y Aguascalientes al 69%. ¿Esto es un acto de voluntad propia de cada uno de los municipios o es un apegarse a la normatividad y a la reglamentación para ofrecer esta información puntual en relación a los gastos y al destino del presupuesto? Pues ¿Cómo mira, es? Mira, principalmente es apegarse a la legalidad. Hay una ley general de contabilidad gubernamental que es aplicable a los 3 niveles de gobierno y esta ley general establece cuáles son los elementos que deben contener los presupuestos de egresos y las leyes de ingresos. Es decir, cuando nosotros elaboramos este barómetro, tomamos como referencia la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces, los municipios que tienen un cumplimiento muy elevado significan que están apegándose totalmente a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En contraste, esos municipios que tienen una calificación reprobatoria, pues sí están evidenciando la falta de observancia a esta Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ajá, pero que tampoco le significa un castigo no cumplir con ella. No, en teoría tendrían que haber algunas investigaciones de las contralorías municipales, o de los consejos estatales de armonización contable para hacer este rastreo de los presupuestos de egresos y aplicar estas sanciones a los municipios que no están cumpliendo cabalmente con la transparencia presupuestaria que está prevista en una ley general. Uh-huh. Ramiro, buen día, gusto en saludarte. ¿Cómo se puede acortar la brecha entre municipios, en este caso, que sí exponen los datos y una ciudadanía que quizá no necesariamente esté bien informada en consecuencia de ello? Exponen también en el análisis de este barómetro que uno de los rubros menos cumplidos es el presupuesto ciudadano, ¿no? Que están obligados los municipios a publicarlo para difundir el presupuesto de egresos en un formato y lenguaje simple para la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Y a veces la información está, a veces en las plataformas de los diferentes ayuntamientos están datos de reglamentos, de tabuladores, de salarios, de presupuestos, pero luego el ciudadano los desconoce o a lo mejor accede y no sabe cómo interpretarlos o quizá no sepa la finalidad justamente de todos esos números y gráficas. ¿Es un esfuerzo de socialización el que tendrían que apuntalar los municipios o los ciudadanos tendríamos que esforzarnos más en conocer, en informarnos y en documentarnos? Mira, nosotros consideramos que es de las dos partes. O sea, creo que sí debe existir un espíritu más cívico por parte de los ciudadanos en el sentido de exigir mayor rendición de cuentas a nuestras autoridades municipales, monitorear y revisar sus actividades, su desempeño, pero creo que depende más en un tema de los ayuntamientos, porque no siempre existe esta información. O sea, y aun cuando están obligados por leyes de transparencia, de contabilidad gubernamental, no siempre disponen las informaciones financieras los ayuntamientos. Justo el presupuesto ciudadano que mencionas es un documento que por ley todos los entes públicos deben elaborar y publicar en sus páginas de internet y solo el 48% de los municipios que evaluamos publicaron este presupuesto ciudadano. Es decir, a falta de este tipo de documentos, de información, pues nos dejan a los ciudadanos sin las herramientas para hacer este análisis, este monitoreo a la calidad de las administraciones municipales. Uh-huh. Entonces, creo que también los ayuntamientos deben, pues, o sea, aunque parece increíble mencionarlo, pero pues es la realidad,
tienen que cumplir cabalmente las leyes. Claro. Y todas estas obligaciones están previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de transparencia, también en algunas leyes locales de presupuesto, en el sentido de que deben publicar la información financiera de manera completa, robusta, detallada, transparente y armonizada con base a los formatos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y justo cuando, haciendo por último alusión al tema de este compromiso del ayuntamiento para proveer de herramientas a los ciudadanos, pues desde que se presentó la iniciativa en materia de contabilidad gubernamental hace más de 10 años, justo el espíritu era ese, era proveer a la ciudad, a la ciudadanía, a la sociedad en general, información valiosa para que puedan analizar y evaluar el desempeño de nuestras autoridades municipales. Ujú. Exactamente, sí. Y en ese sentido, este nivel de cumplimiento, por ejemplo, lo que se observa en Coahuila, que particularmente nos interesa el dato de que la totalidad de los ayuntamientos, los 38, pues cumplen al 100%. ¿Esto cómo lo van a sostener o puede variar? ¿O antes cumplían menos y qué determinó que llegaran luego al 100? Mira, justo lo que sucede en Coahuila en este tema, en materia de transparencia presupuestaria municipal, es un caso de éxito y muy replicable para el resto de las entidades federativas. Uh-huh. ¿Qué pasa en Coahuila? Pues la naturaleza de los municipios es muy distinta. Tienen municipios como Torreón o Saltillo, con grandes poblaciones y con grandes recursos públicos municipales. Y por otro lado, existen municipios poblacionalmente pequeños y con menos presupuestos, en donde no tienen todas las capacidades para elaborar un proceso presupuestario completo, ¿no? Pero por lo mismo se llegó a un convenio de colaboración entre la auditoría, los municipios y el INCO para ir de la mano en esta materia. Entonces, es la Auditoría Superior del Estado la que provee apoyo técnico, les da las guías para hacer cumplir a cabalidad la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y eso lo hace con los 38 municipios, ya sean los más pequeños poblacionalmente o los más grandes poblacionalmente. Entonces, justo a partir de esta sinergia entre la auditoría, los municipios, el INCO, pues es que se ha conseguido desde las últimas 4 ediciones un cumplimiento del 100%. Y eso es lo que se necesita, de hecho, en el resto de los estados para que haya un cumplimiento cabal, porque, por ejemplo, en Durango pues sucede lo mismo. Pueden existir 2, 3 municipios muy grandes con muchos recursos públicos, pero otros que no tienen todos los recursos para hacer de manera óptima una planeación presupuestaria, y por ello sería necesario la contribución de otro ente público, en este caso la auditoría, por ejemplo, para que pueda llevar de la mano a todos los municipios y alcanzar una calificación superior al 80%. Ajá. Una pregunta y un comentario del auditorio, Ramiro, te lo comparto. ¿Cuántos municipios cumplen y en qué porcentaje con el apego al gasto real de lo que plasmaron en sus presupuestos? Mira, ese análisis no lo tenemos. Justo ese ejercicio lo hacemos a nivel estatal, pero ese análisis no lo hacemos. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que gracias a que, por ejemplo, en Coahuila tienen un presupuesto transparente, es posible hacer este análisis. Okay. En contraste, en aquellos municipios que no disponen de esta información, que no publican sus presupuestos o que lo hacen de manera muy escueta, es difícil identificar esas variaciones. Por ejemplo, en las clasificaciones administrativas, cuánto se destinaron para cada una de las dependencias, o en los programas, cuánto se presupuestaron para cada una de las dependencias. Eso ya está reflejado en el presupuesto y se podrá contrastarlo con otros documentos, como la cuenta pública, por ejemplo, para cerciorarse cuáles fueron estas variaciones, cuánto efectivamente se gastó de lo que se había presupuestado, que es justo la siguiente etapa del ciclo presupuestario, pero para ello es necesario tener desde un principio un presupuesto robusto, completo y transparente. Y ahora el comentario. Dice, el que cumplan con la transparencia no necesariamente significa que los recursos estén aplicados bajo los principios de eficiencia, economía y eficacia. Eso también es verdad. Lo que hace el barómetro es justo analizar la primera etapa, que es presupuestar correctamente, de manera transparente, y no estamos evaluando la calidad del gasto, eso es hay que mencionarlo, pero
si no hay información, no se puede evaluar la calidad del gasto. Sí. Entonces, por eso es que estamos empujando este barómetro desde hace varios años para que se alcance un nivel óptimo en los municipios para después hacer la evaluación de la siguiente etapa. Como eso ya sucedió a nivel estatal. A nivel estatal ya se cumplió con la primera etapa y justo estamos en una etapa donde ya se da seguimiento al gasto de los estados. Ajá. Y finalmente, ¿por qué es importante el resultado del barómetro y darle seguimiento puntual a esto? Bueno, en primer lugar, porque nos permite tener una fotografía de cómo ha evolucionado la transparencia presupuestaria en México y específicamente a nivel municipal. Es un tipo de examen que nos permite rastrear quién está haciendo las cosas de mejor manera que otros municipios y en el pasado. Podemos identificar justo los municipios que cada vez son más transparentes. Y segundo, lo valioso sería esto, proveer herramientas a los ciudadanos para que puedan acceder a la información financiera más importante de su municipio y que pueda identificar si su municipio efectivamente está atendiendo las necesidades de su población. En un presupuesto se puede entender si es completo y robusto, cuánto se está destinando a las prioridades de la población como seguridad, como salud, como la provisión de servicios básicos, o si se lo hace de manera detallada, también se puede entender si el presupuesto más bien está orientado a gasto corriente, a incrementar los recursos para los servicios personales o el pago de servicios generales. Entonces, justo también ese es el espíritu del barómetro. Muy bien. Ramiro, pues invitemos al auditorio a que le dé seguimiento a esta información tan valiosa a través de la página del IMCO. Así es, los invitamos al auditorio que ingresen a la página del IMCO, www.imco.org.mx/finanzas públicas, y ahí podrán identificar los resultados de cada uno de sus municipios y también un poco la situación financiera de sus municipios. Te agradecemos mucho la presencia en este espacio de contexto, Ramiro. Gracias, buen día.